Los versículos sobre los cuales vamos a hablar hoy con relación al racionalismo modernista se encuentra en 1 Timoteo, el capítulo 6, desde el versículo 3 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Este pasaje yo lo tengo anotado ya hace mucho tiempo, entre llaves, como un pasaje que define cierta característica que hoy mencionaremos justamente de los hombres racionalistas. Y después, si ustedes siguen, o por lo menos me sé expresar correctamente, van a ver cómo es así realmente lo que el apóstol Pablo define tan claramente y que luego entonces nos ha llegado a nosotros para que también entendamos estos estudios que estamos haciendo los días martes, que son importantes realmente y no se tocan muy seguido ni se nombran siquiera. Y vuelvo a repetir algo que había dicho yo en martes anteriores, bueno, principalmente para las nuevas generaciones, el poder discernir de estas cosas y entender por qué hay que apartarse de los tales. Tal es el consejo paulino para los creyentes de la iglesia en Éfeso, en este caso, y que se lo dirige a el pastor de la iglesia, que era Timoteo. ¿Qué es el racionalismo? Porque venimos hablando del modernismo y en este caso este primer aspecto del racionalismo. El racionalismo es el pretendido fondo intelectual en que se apoya la rebelión del modernismo. Vuelvo a repetir, es un fondo intelectual, es netamente intelectual y que se apoya la rebelión del modernismo, recordando que en lecciones anteriores habíamos dicho que el modernismo nace en Satanás con su rebelión, con todo lo que ello habíamos dicho que significa. Recomiendo, si alguno quiere o tiene tiempo en algún momento, repasar los temas de los martes, por lo menos de estos 2 o 3 últimos martes, para ponerse al día con lo que venimos hablando de este tema del racionalismo modernista, que sigue vigente, actuante, de una manera muy virulenta y fuerte, y que tenemos que discernirlo por lo menos un poquito, en parte. Entonces es un pretendido fondo intelectual. Tengamos en cuenta las palabras que se utilizan, ¿no? Pues tiene un objetivo, ese pretendido racionalismo intelectual. Es pasar por algo aceptable. O sea, lo que se dice, lo que se habla, pretende, el objetivo es que a los oyentes les resulte aceptable lo que se dice. Por supuesto, entonces, entendemos que no se va a hablar, por lo menos en principio, porque después, lamentablemente, estos hombres, si son aceptados en un principio,
no pueden dejar de hablar aquello que abunda en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en principio la cautivación de los oyentes empieza por ese pretendido nivel intelectual aceptable, que es inclusive hasta agradable a los oídos, porque ustedes recordarán que tenía que ver con un pretendido también conocimiento intelectual profundo, entre comillas, o amplio en conocimientos, o de querer alcanzar a impresionar a los oyentes. Tiene una actitud escondida como parte de ese misterio de iniquidad, que no es otra cosa que rebelión contra la doctrina de Cristo. Por eso dice Pablo acá, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, el propósito es rebelarse contra la doctrina de Cristo en todos sus aspectos, sea cual sea, no importa. Se tratará en parte, irán apareciendo las cuestiones, pero siempre el fondo de todo es esa rebelión en contra. Por eso es un movimiento anticristiano sobre todas las cosas, porque está en contra de Cristo. Y debe producir, para que sea aceptable al oyente, al auditorio, a los creyentes, aún a los más simples, debe producir su propia doctrina. Por eso dice acá que no asiente a las sanas palabras, pero sin embargo en el 4 dice, es hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, tiene que armar su propio argumento doctrinal para ir en contra de la sana doctrina. ¿Me entienden? Tiene que armar su propio argumento doctrinal para que impacte, para que lleve. Su objetivo, por supuesto, es esa oposición permanente a la sana doctrina, a las sanas palabras, como dice acá, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué virulento que es esto, qué dañoso, qué malo. Pues el propósito es desbaratar, destruir absolutamente todo lo que tenga que ver con lo sano. Y lo sano con respecto al Señor y a sus palabras. Hay una serie de relaciones importantes de tener en cuenta, porque cuando decimos doctrina, esta tiene que estar conformada necesariamente con palabras. Con palabras. Palabras que se demuestran y se van armando a esta actitud de rebelión. No nos olvidemos nunca que el trasfondo de todo esto es rebelión contra Dios. Miren ustedes qué grave que es todo esto. Y que fue lo que invadió los seminarios en la época de nuestros hermanos mayores, que por gracia y fidelidad al Señor pudieron discernir y entender de estos hombres malvados, de los cuales tenían que apartarse, y se iban infiltrando en las iglesias, en los seminarios, en las convenciones de jóvenes, en los, ¿cómo decimos cuando vamos a negociar? En los congresos, no, en las jornadas bíblicas, para aportar toda esta suerte de palabras que las arman como doctrinas nuevas.
Recuerdan, ¿no?, que decíamos, la actitud es siempre remozar, renovar, meter cosas nuevas. Y tener en cuenta que la palabra es indispensable e inseparable al pensamiento de la persona. Y a su vez es inseparable a la razón. Por lo tanto, palabra inseparable del pensamiento humano. El pensamiento se elabora en la razón que tiene cada persona. La conclusión lógica a la cual llegamos es que el modernismo, para producir alguna especie de doctrina, necesita hablar cierto tipo de palabras y para ello, en alguna manera, la razón. Miren todo lo que trae este pensamiento diabólico. No es una cuestión sencilla, fácil, o mejor dicho, tan común que cualquiera lo puede hacer. Son realmente, como dice la palabra que lo hemos leído, siervos de injusticia, que se transfiguran en siervos de justicia. Son realmente espíritus que susurran, meten, obran en el corazón de estos hombres que utilizan la razón para elaborar palabras, para armar doctrinas que atentan contra la sana doctrina. Lo importante que tenemos que ver, la parte positiva para nosotros como creyentes, es que si se usa la razón, que Dios nos ha dado el razonamiento cabal, claro, sano, como debe ser usado, es decir, de acuerdo a la persona bendita de nuestro Dios en su misión al Creador de todas las cosas y a su santa palabra, ese sometimiento humilde de nuestra razón, de nuestra forma de pensar, de elaborar los pensamientos que decimos, de los mensajes que damos, basados en la palabra de Dios, ¿verdad?, darán un claro resultado, que tiene tres aspectos importantes. El primero, razonamientos correctos. Siempre me acuerdo que nuestro hermano Juan Pedro Marino, en la escuela bíblica, lo tomo como referente siempre porque era el profesor que yo tuve, siempre nos enseñaba esto, razonamientos lógicos, pero lógicos desde el punto de vista cristiano, de la fe. Por lo tanto, si usamos la razón, esa capacidad pensante, cabal que tenemos para no solamente introducirnos en la palabra, sino para extraer de ella una enseñanza para nosotros y después también para compartirla, no como quien se sube sobre un pedestal, sino como aquel que, al igual que los demás, es enseñado por la palabra, lo primero que va a tener es que son razonamientos claros y correctos. Va a ser correcto lo que dice. Esto es maravilloso y hermoso a la vez. Porque si por un lado tenemos semejantes elementos, tenemos la garantía que por otro lado los razonamientos van a ser correctos. No van a caer mal. Y como los discípulos de Berea, ese razonamiento los llevo a comparar con la palabra de Dios y los voy a encontrar, sí, es así. Porque no solamente está avalado por lo que dijo el hermano, sino que todo el consejo de Dios me enseña que ese razonamiento es así. Está bien, gracias a Dios. Como segundo aspecto, es que las palabras que lo expresan serán verdaderas. Parece una, ¿cómo podemos decir? Una obviedad. Pero qué importante es hablar palabras de verdad y no palabras de mentira, porque están surgidas o nacidas de un razonamiento sano sometido
al Espíritu y al gobierno del Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios. Y el tercero es que esto promoverá, dará como resultado doctrinas sanas. Cuando uno piensa, y esto es un claro ejemplo de ello, hasta la década del 70 no teníamos doctrina bíblica de la unidad cristiana. No existía. Estaba salpicada por algunos pensadores cristianos, pero la doctrina bíblica de la unidad cristiana, como la tenemos nosotros, y que está ampliamente enseñada, sistemáticamente en un libro que tiene como siglas principales blanco, algunos lo tendrán, otros no, que dice ABA, Acción, Verdad en Amor, y habla de la doctrina bíblica de la unidad, su origen, su nacimiento, su desarrollo, su aplicación en los creyentes, entre Dios Padre, Dios Hijo y los hijos de Dios. Una sana doctrina. Que unamos a esto lo que veníamos diciendo, surgido de una capacidad pensante, humana, la razón del hombre que se somete a Dios, cuya razón se sujeta a la palabra de Dios y elabora entonces este cuerpo de doctrina de la unidad cristiana. También la doctrina bíblica de la separación. Por un lado la unidad, pero por otro lado la doctrina bíblica de la separación, que también está. Por eso dirá más adelante, apártate de los tales. Eso tiene un cuerpo de doctrinas que están en la palabra de Dios. Pero, si no obstante esas cosas no se cumplen en los hermanos y hermanas y en los creyentes, si permitimos que la razón se nutra de la rebelión del modernismo, es decir, buscando cosas nuevas, remozar los pensamientos, buscar cosas que ya nos parece que esto ya está tan leído, tan conocido, que ya busquemos cosas nuevas, como resultado será entonces el racionalismo. Cuando despreciamos las sendas antiguas, dejamos de andar en ellas para buscar nuevos caminos, nuevas sendas, lamentablemente caemos en el racionalismo. Lamentablemente. Como han caído tantos hermanos que en un principio tal vez eran fieles y que después empezaron a desvariar en sus pensamientos por darle lugar a otro tipo de razonamientos. Buscar más la intelectualidad que la guía del espíritu. Tenemos que pensar que el racionalismo, como tal, parte del principio de la independencia. Cuando me quiero independizar, cuando quiero dejar de estar sometido a algo establecido por la palabra de Dios. Cuando esa independencia me lleva a tener un pensamiento que literalmente es rebelión contra Dios. Cuando quiero tener nuevos pensamientos y que están fuera de la palabra de Dios, o que no están bien interpretados dentro de la palabra de Dios. Ese racionalismo nos lleva a rebelión contra Dios. Y es una independencia de pensamiento y de actitud que no acepta sumisión a nadie. Qué notable que es, ¿no? No acepta sumisión a nadie.
sino solamente a lo que su propia razón le indica del ser racionalista. Yo conozco algunos que no permiten ser enseñados de nadie, no toman, por ejemplo, les soy sincero, no toman los estudios de Juan Pedro Marino, por ejemplo, ni nada que tenga que ver con Armando. No lo toman, porque tienen sus propios pensamientos, sus propias ideas, y así andan. Y algunos lamentablemente todavía siguen sirviendo en algunos lugares. Pero son libres, es la independencia de todo el cuerpo de doctrina que tenemos. Recuerdan, creo que el pastor Marco decía el domingo, ¿no? El libro de Sana Doctrina, sobre lo cual está fundada nuestra iglesia. Es decir, ese libro no sirve. Yo voy a buscar mis propias doctrinas. Eso ya está, no estoy de acuerdo con eso. Y quieren inculcar en la iglesia sus propios pensamientos. Y lo terrible de todo esto, que no aceptan corrección de ninguna naturaleza. No se acepta corrección de ninguna naturaleza. Tal cosa, los racionalistas, que a veces no son enemigos monstruosos que vienen con toda suerte de una apariencia diabólica que asusta, salvo alguno que tenga discreción de espíritu y a este no me gusta, o hay algo en él que no es lo que tiene que ser, ya sea por una mirada, por un gesto, por algo. Pero generalmente tienen toda la apariencia de la piedad. Por eso es que son tan difíciles de discernir. Ahora bien, esta gente, estos racionalistas, confunden tal rebelión, que hablamos de esa independencia, y lo llaman libertad. El hecho de ser libres, libre pensadores. Les gusta llamarse amplios, universales o liberales. O liberal. Abierto a todo pensamiento, porque se apoyan sobre el texto y dice que hay que examinar todas las cosas y retener lo bueno. Entonces examinan toda suerte de cosas. ¿Cuántas veces? Hace poco, no sé, no volvió más. Pero vino una persona acá que yo cuando dijo, no, yo vengo de tal lado, anduve por tal lado, chao, dije. Que me perdonen. Pero no se lo dije a él, pero dije, o sea, este viene con un bagaje de cosas arriba y son libres. Y van de acá para allá buscando y al final parecen esas golondrinas donde no haya lugar seco donde asentarse. Son libres, abiertos. Ellos escuchan una cosa, escuchan otra. Y había dicho que leyó todo lo que era del testimonio. Así ustedes son del testimonio, leí todo el libro de la unidad, leí todo el libro de la síntesis. No me dé nada porque ya lo leí todo, lo bajé. Y como está todo ahora por computadora, ya lo tienen. Ya había leído todo, pero vine para ver. Pero fíjense, esa es la actitud. ¿Qué hay detrás de eso? Yo no lo sé. ¿Qué clase de pensamiento? ¿Qué clase de actitud? ¿Qué clase de deseos tienen? Yo frente a casos como esos al principio los dejo, pero apenas puedo, y los que me conocen saben que es así, lo siento en un banco y le planto la situación como es. Como lo he hecho, gracias a Dios, con otros, en otros tiempos. Algunos quizás de ustedes ni lo conocieron. Pero ya cuando viene inmediatamente, es un discernimiento que tiene uno. ¿Qué va a hacer?
Hablar, hermano, no, pero mire qué hermoso, un hermano que viene de allá, está buscando. Sí, está buscando, y eso es lo más bravo. Cuando buscan tanto y saben tanto. Bueno, que siga buscando. Pero yo le tengo miedo. Y prefiero ser duro en ese sentido, perdóname la expresión, que ser tan abierto y liberal, porque después cuando empiezan a hablar, todas las palabras que salen con ese espíritu. Y engañan a los más simples, a los más sencillos, que son cautivados. Fue lo que pasó en la iglesia hermana acá que tenemos, que vino una persona así, que ya había tenido problemas en otra iglesia, y como causa de eso, rompió la iglesia al medio. Porque llevó discípulos tras sí. Uno que decía, bueno, lo último que nos queda es orar, ¿qué va a hacer? Nos queda otra. Palabras nuevas, pensamientos nuevos, que uno dice, a veces decimos nosotros, bueno, lo que nos queda es orar. Y es cierto. Pero decirlo así, de esa manera tan despectiva, hay que ver el espíritu que mueve a esa expresión y a esa palabra. Por eso hay que discernir los espíritus, y tiene que ver con racionalistas. A veces no sé qué idea tenemos del racionalismo. Son meras intelectuales que vienen acá y que se van a meter entre nosotros y vamos, ahí hay un racionalista. Pero ahí se van a sentar y van a hablar y van a compartir y van a manifestar sus ideas, van a tantear primero a ver cómo pensamos, qué decimos, qué hablamos, cuál es nuestra predicación. Y se van a sentar y van a ser pacientes. Como los gabonitas, vienen con la cabeza agacha, se sientan y después vamos a darle lugar. Por eso me pareció perfecto lo que pasó la otra vez con este muchacho que oró antes de la cena. Que a mí yo no dije amén, pero después Marco aclaró. Antes de la cena, si bien se permite que entren hermanos que no son bautizados todavía, pero por lo menos los que entran hasta ahora conocíamos, pero que entra uno nuevo y ahora nos está preparando para la cena todo. ¿Y cómo puede orar a alguien con el cual ni siquiera lo conocemos, no sabemos su espíritu, su pensamiento? Entonces, por eso me pareció bien que dijera, bueno, que oren los miembros de iglesia en plena comunión, los cuales van a participar de la cena. Además escuchan y son invitados a observar, nada más. Hay iglesias en las cuales los que no son bautizados y en plena comunión no entran a la cena. Eso es absolutamente cierto y riguroso así. Nosotros tenemos todavía lo que hemos recibido de nuestros mayores, el hecho de permitir. Y vamos a llegar hasta acá, hermanos, porque la verdad que queda bastante por decir y es una pena. Pero ciertamente, quedémonos con estas palabras. Porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que nosotros hemos conocido. Como dice el apóstol Juan, la verdad en la cual hemos sido enseñados, la verdad que recibisteis, la verdad que hemos aceptado, que no tienen privados de esa verdad, que tienen la piedad por granjería. Acá está hablando de aquellos que buscan, y esa es la realidad, Cuando vienen estos hombres, vienen con ese propósito. Granjería quiere decir que buscan solamente la condición económica a la cual pueden acceder o quitar de las iglesias. Bueno, hermanos queridos, la sentencia es grave y firme. Apártate de los tales. O sea, él como pastor, que se apartara de tales libres pensadores, de tales racionalistas. Apártate de los tales. A veces parece duro,
Pero el Señor decía, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Decía Pedro. Bueno, es duro. A veces quisiéramos que todo el mundo permanezca. Pero que permanezcan los que son de fe igualmente preciosa. Porque para tener modernistas, para tener racionalistas, para tener hombres que quieren llevar discípulos tras sí, que quieren tener a la congregación por granjería, no los queremos. No los deben querer ustedes. Y que los jóvenes vayan prestando atención a estas cosas. Porque pueden aparecer, ¿eh? A veces pensamos, no, pero pueden aparecer y van a aparecer, con toda seguridad. Recuerdan cómo empezamos todos estos temas, ¿no? Que tenían que haber aportado y de ustedes mismos se levantarán. Bueno, que el Señor nos ayude y nos guarde, queridos hermanos.